amigos? Bienvenidos a UH Noticias. Hoy hablaremos de un pacto económico, un pacto para rebajar la inflación, para controlar la inflación por parte del gobierno y empresarios. Se firmó hoy por la mañana en Palacio Nacional. Esa inflación que representa o que significa en palabras comunes que usted ha perdido el poder adquisitivo, que usted no puede comprar las mismas cosas que antes con el mismo dinero. En México se ha disparado a 8.8% para el mes de agosto y bueno, en Estados Unidos está en 8.3%, está disminuyendo. Sin embargo, este efecto inflacionario no es totalmente responsabilidad del gobierno, sino es resultado de dos actos, de dos sucesos recientes, como es la pandemia, que desaceleró las economías a nivel mundial. Debido a la pandemia dejaron de producirse muchos productos como lo venían haciendo. Muchas empresas dejaron de trabajar, desaceleraron su producción, porque mucha gente dejó de trabajar por seguridad sanitaria, y cuando quisieron retomarlo, comenzaron a producir nuevamente, pues había un desfase porque pues no se podían encontrar los productos primarios como antes o de manera rápida. Entonces hubo un desfase en la producción y de repente pues llegó la guerra entre Rusia y Ucrania, que elevó los precios de los combustibles como el gas, que pues también hizo que disminuyera la cantidad o la producción de insumos para el campo, y eso pues afectó a todas las economías del mundo. El chiste es que este efecto se sintió en México. Como dijo bien el presidente, la inflación que está presentándose en México es de oferta. ¿Qué quiere decir? Que las empresas no pueden producir la cantidad de productos como antes se producían por los costos de producción. Producen menos productos y el costo lo transfieren a los productos precisamente de tal manera que aumentan sus precios, y la gente es la que lo padece, lo está padeciendo en México. Pero hoy finalmente el gobierno, como les digo, y empresarios concretaron un acuerdo para enfrentar la inflación. Veamos de qué se trata. Bueno, el día de hoy nos da mucho gusto el poder informar al pueblo de México que con la colaboración muy entusiasta y fraterna de empresarios, de industriales, distribuidores de alimentos, comerciantes, se ha logrado un acuerdo para que la iniciativa privada y el gobierno llegaran a un acuerdo, a un compromiso para enfrentar el problema inflacionario, el aumento en los precios. Acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía. Por el aumento de inflación mundial, México ha recibido un impacto, entre otros, en los costos de materias primas agrícolas y energéticas. El gobierno ha neutralizado el efecto inflacionario de los aumentos en gasolina, manteniendo su compromiso de limitar cualquier incremento a no más que la tasa de inflación. Sin embargo, el encarecimiento de los productos agrícolas sí ha sido fuertemente resentido.
Esto explica que la contribución de energéticos a la inflación anual de 8.8% en la primera quincena de septiembre sea 0.62 puntos porcentuales y la de alimentos sea de 4.2 puntos porcentuales. A diferencia de Estados Unidos, en donde la inflación es de demanda, en México es de oferta. Por esa razón, la mejor respuesta consiste en producir más alimentos y reducir costos regulatorios y logísticos por parte del gobierno y los productores para fortalecer esta oferta de alimentos. Las empresas aquí representadas y el gobierno federal hemos analizado conjuntamente esta situación como digna de máxima atención para el momento inflacionario y llegado al siguiente acuerdo. 1. Basado en la confianza, el gobierno federal otorga a las empresas firmantes de este acuerdo una licencia única universal que, por lo que hace a las actividades de importación y distribución de alimentos e insumos para el envase de alimentos de dichas empresas, las exime de todo trámite o permiso, incluyendo aquellos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad, SENASICA, y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, así como del Impuesto General de Importación. Así se les confía la responsabilidad de asegurar que las mercancías que comercian cumplen con las normas sanitarias de inocuidad y calidad. Durante la vigencia de este acuerdo y en el marco de la licencia, la autoridad suspenderá la revisión de toda regulación que se considere impide o encarece la importación e internación de alimentos y su movilidad dentro del país. Esto incluye aranceles, barreras al comercio exterior no arancelarias y otros requisitos para su ingreso y circulación nacional. Con esta licencia, las empresas se comprometen a llevar a cabo la verificación necesaria que asegure que los alimentos e insumos que se importen y distribuyen sean de calidad y se encuentren libres de contingencias, tanto sanitarias como de cualquier otra índole. Punto 4, no había mencionado los puntos. El gobierno mantendrá su política de contención al precio de los combustibles y electricidad establecida desde diciembre de 2018. Adicionalmente, congelará las tarifas de las autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura, FONADIN, y a Caminos y Puentes Federales, CAPUFE, hasta el 28 de febrero de 2023. La autoridad atenderá con el interés de fortalecer la producción nacional los casos de productos alimenticios que requieran de soluciones particulares para sobreponerse a situaciones de competencia desleal, ciclos de consumo, restricciones al comercio o alguna otra que no sea factible de superar por la propia empresa y que afecte la oferta de alimentos. El gobierno hará énfasis adicional en su programa de fortalecimiento de la producción nacional de aquellos granos en los que seamos deficitarios y cancelará por el periodo de este acuerdo la exportación de maíz blanco, frijol, sardina y chatarra de aluminio y acero utilizado en los envases de alimentos. Se examinará conjuntamente la necesidad de extender esta limitación a otros productos. Actualmente el precio máximo promedio de la canasta básica acordada es de 1,129 pesos por los 24 productos. Un esfuerzo inicial consiste en que la acción coordinada de gobierno, productores y tiendas de autoservicio reduzca dicho monto 8% a 1,039 pesos promedio hasta el 28 de febrero de 2023. En cuanto a la harina de maíz utilizada para la tortilla, las empresas relevantes asumen el compromiso de no subir sus precios durante la vigencia de este acuerdo. En específico, por lo que hace a la harina básica extra premium sin conservadores, el esfuerzo se extenderá para alcanzar un precio promedio 3% menor al máximo promedio actual.
Las empresas aquí firmantes y el Gobierno estamos de acuerdo en aceptar la tarea de verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor y en que dicha dependencia tenga suficiente autoridad y facultad de fiscalización y sanción en aquellos casos en donde se detecten abusos en todas y cualesquiera de las etapas de la cadena de intermediación y distribución de alimentos. El Gobierno revisará permanentemente el desempeño de este acuerdo en reuniones con las empresas. Las autoridades emitirán los instrumentos necesarios para hacer válido y funcional el presente acuerdo, el cual entrará en vigor al publicarse el decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, esperemos que este acuerdo sí ayude para controlar la inflación, porque se viene un fin de año difícil. El conflicto entre Rusia y Ucrania pues va a seguir afectando a las economías mundiales, porque por la falta de gas en toda Europa y porque por ejemplo los atentados contra los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2 pues también va a hacer incrementar los precios de combustible como el gas, y va a hacer padecer a muchas economías del mundo, y esto puede afectar los precios a nivel mundial. Esperemos que esta estrategia del gobierno surte efecto para por lo menos mantener la inflación controlada en estos meses que vienen. Esto fue UH Noticias, nos vemos en la próxima emisión.